Muy bien, muy buenas noches a todos. Eh, Habiendo obtenido el permiso de cada uno de ustedes para grabar esta transmisión, iniciamos los estudios de el eh, octavo día de Pesaj, un día muy interesante en el cual vamos a trabajar con base en la o acerca de la sefirá de eh, Malhud en Gesed. Quiere decir que hoy completamos una sefirá. Ya llevamos un recorrido interesante y estamos entendiendo acerca del aspecto del dar. Entonces, voy a compartir mi pantalla para que iniciemos en el contenido. Todos ahí están viendo mi pantalla. Yo Sí, sí. Bien, se ve bien. perfecto, muy bien. Entonces, hoy tenemos Malhut de Gesed y el concepto que vamos a trabajar es acerca de la esclavitud en el dar. Vamos a preguntarnos entonces acerca de las características que tiene el dar y eh, esas características están determinadas por el sentimiento que hay detrás del dar. Entonces, eh, primero, cuando estás dando, te sientes un esclavo por el hecho del dar y es muy fácil caer en ese sentimiento, en ese tipo de emoción. En Malhut, precisamente, que es donde se manifiesta la libertad, ya que ahí es donde reina el rey en su reino. Eh, Ese reinar es expresado o es una expresión de la libertad que tenemos de manifestar. Quiere decir entonces que nuestro libre albedrío se ve manifestado en el ejercicio de vivir nuestra vida en este espacio-tiempo-movimiento. Pero ¿qué sucede? Cuando utilizamos el dar, en muchísimas ocasiones nos sentimos que somos presos de esa misma característica del dar. Entonces, ¿cuándo sucede esto? Cuando servimos a alguien y el solo hecho de servirle se convierte en una obligación para nosotros. Y eso al final se transforma en un suplicio, en una cadena que no nos permite evolucionar. ¿Cuántas veces en nuestra cotidianidad, en el servicio o al servir a alguien, se siente casi que es una obligación hacerlo? Y es muy fácil notarlo, por ejemplo, en algunos padres que asumen que sus hijos cuando ellos llegan a la adultez, deben ocuparse de, de ellos precisamente como una obligación. Es verdad que el respeto por los padres debe de llevarnos a servirles y atenderles en su edad adulta. Sin embargo, en muchos casos, y he conocido casos muy puntuales donde los padres criaron hijos solamente para que les sirvieran y los atendieran en su vejez. Incluso he conocido personas y he atendido en mi consulta, personas que
sobre todo mujeres que nunca se casaron porque eran la mayor de la familia o era alguno de los de ese grupo de hijos estaba en alguna posición y los padres decidieron que no iba a permitir que se casara para que les cuidara en su vejez. También se usaba anteriormente que el menor se quedara solamente para atender a los padres cuando llegaran a su vejez. Y se buscaba que fuese el menor, ya que el menor tenía mayor vitalidad cuando ellos llegasen a un estado de necesidad. Entonces, ¿cuándo se convierte realmente en una obligación? Cuando desde el, desde el amor sentimos que se pierde la libertad en el dar y en el servir. Una característica que es indispensable en el servicio es la motivación general de los niveles superiores de entregar amor. El amor como sentimiento es la máxima expresión de la Geburah de Gesed, ¿sí? Por eso, por amor, servimos, entregamos, damos, apoyamos, etcétera. Por eso, el amor como tal es el máximo sentimiento que representa la luz de la Sefirá de Gesed. O sea, el rey de la Sefirá de Gesed es definitivamente el amor. En cambio, en el otro lado, el, el lado de sombra, el faraón de esa Sefirá, hablamos de que es el miedo. Entonces, en muchísimas ocasiones, por miedo a lo que piense la otra persona, a lo que exprese la otra persona o a lo que pueda hacer la otra persona, seguimos allí dando, entregando, sirviendo, aún sin un amor fuerte, sin un amor eh, representativo que nos lleva a sentirnos que estamos privados de la libertad. Es muy común que sintamos el deseo profundo de apoyar y de servir. Y esa es una de las máximas expresiones de amor. Apoyar a alguien, no importa quién sea, cuando tiene una condición de necesidad. Esa es una de las más grandes expresiones del amor y eh, determina que nos sintamos bien, nos sintamos cómodos, nos sintamos fortalecidos en el ejercicio de servir. Ahora, en muchas ocasiones, entonces, como hablaba hace un momento, no sentimos que haya esa libertad, no sentimos que haya esa eh, retribución del universo en el sentido de sentirnos cómodos, de sentirnos bien, de sentirnos alegres, de sentirnos eh, completos, de sentirnos totales. Esa situación entonces nos lleva a que perdamos la motivación por el dar, por el servir. Es cierto que nosotros tenemos que apoyar a las personas que están en un estado de necesidad, ¿sí? Pero si en el hacerlo perdemos la alegría y el entusiasmo del dar, entonces es allí cuando nos convertimos en esclavos de servir, esclavos del servicio y ya no tenemos libertad para orar. Allí entonces si ustedes recuerdan cómo eran cuando éramos niños que nos mandaban a la tienda.
Estábamos viendo un programa de televisión que nos gustaba, generalmente eran muñequitos, y la mamá vaya a comprar unos huevos a la tienda. Nosotros realmente queremos ir a la tienda y nos gusta ir a la tienda y salir y andar en la calle como muchachos y todo, pero justo en el momento en que estamos viendo el programa de televisión y justo cuando ya van a agarrar al malvado, cuando se va a resolver la situación de intriga. ¿Cómo vamos nosotros allí a prestar ese servicio a papá o a mamá que nos está enviando a la tienda? Lo hacemos de mala gana, lo hacemos con disgusto, lo hacemos incluso con rabia, con un tremendo malestar. Eso representa exactamente en el momento de la niñez, cuando ya en la adultez tenemos que hacer un acto de servicio por obligación. Cuando se pierde el interés en el servicio, cuando ya no tenemos la motivación inicial que teníamos con esa persona para servirle, entonces se convierte en una carga, ¿sí? Y para nosotros se vuelve una cárcel difícil de escapar. Entonces, debemos ser muy claros en el concepto de el servir. Servir no es una obligación. Servir es una decisión, que es muy diferente. La decisión se toma desde la libertad. La obligación se toma desde la imposición. O sea, no hay libertad. Hay pérdida total absoluta de la libertad. A lo que nos lleva la experiencia de espacio-tiempo-movimiento es a que tomemos la decisión de servir. Eso lo entendemos del hecho de que venimos de una característica de recibir, porque es lo que hace el ser humano y la creación entera, y para eso fue creada, para recibir todo lo que el Creador tiene para darnos, pero además para que en el recibir transformemos eso que Él nos está entregando, que el universo nos está entregando. ¿Para qué lo transformamos? Para poder devolverlo al universo totalmente transformado y renovado. Eso es cambiar nuestro deseo de recibir para nosotros por un deseo para recibir, para transformar y entregar y servir. Ese debe ser el aspecto principal del servicio. O sea, esa es la característica principal de Gesed. Gesed está en contraposición de Geburah. Geburah es la sefirá de el recibir y recibir en abundancia. Dentro de la sefirá de Geburah, y lo veíamos cuando veíamos Geburah de Gesed, se encuentran todas las características de análisis y todas las potencias de análisis, de discernimiento que han bajado desde la corona de la columna izquierda, que es Binah. Esas características de discernimiento apoyadas por el juicio que hay en Geburah, por eso Geburah es juicio y juicio severo, porque es allí donde debemos realmente tomar las decisiones con respecto a los procesos creativos. Esa eh, característica de Geburah es la que engrandece el servicio, es la que engrandece el proceso de el dar. ¿Por qué? Porque cuando unimos, hacemos la tríada Gesed, Geburah y Tiferet, Tiferet nos ofrece la posibilidad de conectar con los procesos de transformación que están en los niveles inferiores a nivel de Malkut, y es a través de Tiferet que suben para poder llegar a los niveles superiores. Entonces, cada vez que nosotros unimos el juicio, pero el juicio a partir del discernimiento, del entendimiento del concepto del dar, lo transformamos a través
de nuestra belleza que se encuentra en Tiferet para poder expresarlo en algo que se llama amor desde la sefirá de Gesed. Esa es la característica, ese es el conducto regular, esa es la vía. Pero sucede que en la experiencia, en el espacio, tiempo, movimiento, en muchísimas ocasiones y por muchísimas razones, nos vemos obligados a servir aún sin que nosotros queramos hacerlo. Eso sucede cuando hemos eh, asumido un compromiso. Quiere decir que el compromiso como tal no debe limitarnos en nuestra libertad del servicio. El compromiso de padres no nos limita en el servicio a nuestros hijos y en el servicio de hijos no nos debe limitar en el servicio a nuestros padres. Pero en la medida en que nosotros perdemos la motivación, en ese momento se pierde también la libertad en el servicio. Y al perderse la libertad en el servicio, entonces estamos perdiendo toda la grandeza de la transformación que hay desde el juicio de la columna izquierda para ser entregado en el servicio en la columna derecha. Entonces, ¿cuál es la plataforma sobre la cual nosotros podemos apoyarnos para no perder esa iniciativa del dar? Esa plataforma está dada en algo que se llama gratitud. Qué es o en qué se basa la gratitud? Cada vez que nosotros damos, debemos de tener claro el concepto de ayuda. Ayuda es muy distinto de obligación. La ayuda es algo que nosotros hacemos desde nuestra libertad, utilizando nuestro libre albedrío, desde el poder de aquel que tiene. Solamente el que tiene cómo ayudar, ayuda. El que no tiene cómo ayudar no puede hacerlo. No hay ninguna posibilidad. Por eso, desde el poder que está en el nivel de Jogma, que lo entrega Jogma, que es el aspecto masculino, nosotros sentimos que tenemos todas las posibilidades de ofrecer una ayuda. Eso se hace desde la libertad. Esa libertad en el entregar, en el dar, en el servir, a partir de lo que en nosotros abunda, es lo que recibe la otra persona desde el amor que nosotros estamos entregando. Por consiguiente, se ve reflejado en la otra persona en algo que se llama gratitud. Gratitud es el reconocimiento de el acto mismo que se está haciendo en el dar. Es decir, representa la luz que se enciende cada vez que nosotros ayudamos o apoyamos o aportamos a una persona desde nuestra libertad. Esa libertad, repito, hace énfasis en la respuesta que hay en la otra persona. ¿Qué significa eso? Que la otra persona debe sentir mi ayuda, debe sentir mi amor, debe sentir mi deseo de que esté mejor, de que se sienta bien, de que esté en mejores condiciones de la que yo le estoy encontrando. Si eso no es así, lo que va a suceder del otro lado es falta de gratitud. Esa falta de gratitud va a hacer que nos sintamos esclavos en el servicio o esclavos en el sentido del dar. Y al sentirnos esclavos, esa esclavitud o ese regente que es el faraón quien está allí en Malkut,
reinando del lado de la sombra, atrapa la inteligencia expresada en el amor y la ordeña, como hemos venido diciendo, sacando las chispas de luz que están en lo que llamamos gratitud. Por eso desaparece, en muchos casos desaparece la gratitud en el recibir. Y al desaparecer la gratitud en el recibir, entonces no hay manera de elevar la chispa de esa misma gratitud hacia los niveles superiores. Entonces, es un ejercicio de alimenting control de dos opuestos. Los dos opuestos son Geburah y Gesed. Geburah tiene la capacidad de discernimiento heredada de la madre, que es Binah, y Gesed tiene la capacidad de servicio heredada del padre, que es Jokmah. El control que se ejerce en medio de los dos está determinado por la madre, que es Binah, porque es quien ejerce el control y quien determina qué es lo que se va a manifestar. Y se ve representada en Tiferet, que es donde realmente nosotros tenemos la posibilidad de decidir a partir de nuestro libre albedrío. Entonces, esos dos opuestos se complementan, son interdependientes el uno con el otro. Quiere decir que es tan importante el servir desde el concepto del apoyo, de la ayuda, con base en el amor, como por el otro lado, el de recibir también con base en el amor para poder expresar la gratitud. Cuando no hay esa característica de gratitud, muchas veces es porque se ha domesticado al dador para que esté entregando permanentemente. Por eso cuando yo les hablaba acerca de la sedacá, es importante saber cómo damos esa sedacá. Porque si estamos constantemente dando la sedacá a la misma persona, es muy posible que esa persona se sienta con derecho a esa sedacá y que empiece a exigir la sedacá, ya no como una expresión de amor, sino como una obligación de parte del otro hacia él mismo. Entonces, se daña la posibilidad de que esta persona adquiera los recursos por sí mismo. Automáticamente eso bloquea el recibir porque cae en el pan de la vergüenza, un pan de carencia donde necesita de la misericordia del otro para poder suplir sus necesidades. Y eso es lo más falso que hay, o sea, eso es lo más alejado de la verdad que existe, porque la provisión siempre llega desde los mundos superiores y no depende de una persona en particular. La provisión puede llegar por múltiples caminos y de múltiples maneras. Entonces, cuando entendemos que la provisión llega desde los niveles superiores, estamos abiertos a recibir. Y cuando recibimos, automáticamente sentimos gratitud por esa expresión de amor del Creador. Entonces, cuando el ejercicio de gratitud debe partir o está determinado por el recibir, y el recibir expresa nuestro deseo de dar, entonces podemos entender que el Creador mismo está dando en abundancia para que se despierte mi Geburah, que es mi deseo de recibir. Y al activar mi Geburah, que es el que ejerce el nivel de juicio, y se establece el juicio desde la característica del amor, que es el filtro
en la Geburá de Gesed, entonces el dar que se hace o que se genera es un dar desde el amor. Por eso el dar y el recibir se hacen desde el amor, y lo que hay en el medio es un sentido de gratitud. Gratitud del que recibe para dar y gratitud del que está recibiendo para satisfacer sus necesidades. Eso es lo que debemos entender en cuanto a que el universo nos está entregando de una manera limitada, limitada por la vasija que nosotros tenemos. Aunque el universo en su eh, inconmensurable disposición de dar nos puede entregar abundantemente más allá de cualquier expectativa, está limitado por el tamaño de la vasija que nosotros tenemos. El tamaño de la vasija que nosotros entregamos o mostramos al universo está determinado por la cantidad de gratitud que sentimos al recibir todas las bondades que el universo nos entrega. Por eso lo primero que hacemos en las mañanas es el Modéani, es darle gracias al Creador porque ha devuelto a nosotros la Neshama. Y cuando lo hacemos, estamos reconociendo la grandeza del universo. Ahí ampliamos nuestra vasija. Y tal vez ustedes notan la diferencia que hay entre el día que hacemos el Modéani y el día que no lo hacemos. Es muy notoria la diferencia. Y los invito a activar la sensibilidad para notar qué es lo que activa en nosotros esa gratitud. Ahora, el universo no necesita nuestra gratitud. El universo entrega abiertamente en la medida en que nosotros tenemos una vasija para recibir. La gratitud lo que hace es ampliar la vasija para que nosotros podamos recibir del universo abundantemente. Si nosotros no somos realmente, es decir, desde el corazón, desde nuestra conciencia de alma, agradecidos con respecto a todos los beneficios que recibimos diariamente, no a nivel de la provisión física, sino de todos los aspectos que nos son entregados para poder cumplir con nuestro propósito, entonces la gratitud o la falta de gratitud achica nuestra vasija, Hasbe Shalom, achica esa vasija para evitar que recibamos realmente todo lo que necesitamos para cumplir con nuestro propósito de vida. Por eso, esa gratitud es la expresión del reconocimiento que hacemos de la grandeza del Creador, de la majestuosidad del universo. Y esa es la que expresa nuestra verdadera capacidad de recibir. Cuando nosotros expresamos al universo claramente eh, la gratitud desde el concepto, es decir, la gratitud desde eh, la conciencia del alma, reconocemos que estamos haciendo el ejercicio correcto de vida, porque estamos recibiendo del creador o del universo los elementos que necesitamos para poder cumplir con ese propósito de vida. Pero si no lo reconocemos, no tendremos claro ni siquiera el propósito de vida y no tendremos claro para qué nos están llegando tantos recursos y por eso se escapan en muchos momentos. Entonces, el otro lado del dar está en el recibir, y la gratitud que ofrece la persona que recibe expresa el nivel de conciencia que tiene con respecto al dar y al recibir. Cuando la conciencia del cuerpo domina la conciencia del alma, entonces automáticamente el dar se convierte en una obligación
y el recibir se convierte en la cárcel para la persona que recibe, pero además para la persona que está dando. Quiere decir que el regente del nivel de Malkut, que es el reino, debería de ser, que debería de expresar gratitud, ahora ya no la expresa, sino que expresa obligación. Al expresar la obligación, atrapa a la luz que está en la gratitud y empieza a menguar. Por eso la otra persona no siente gratitud, no siente que esté siendo reconocido por el otro en su ejercicio de dar. Y no es porque tenga que ser reconocido, pero la motivación que encuentra el dador está en la gratitud que ofrece el receptor. Al hacerlo, entonces activa el círculo, activa el circuito del dar y el recibir para dar y recibir, y así se mantiene la actividad. Cuando no hay gratitud, cuando la persona que recibe no siente gratitud, bloquea el circuito y automáticamente empieza a menguar la cantidad de lo que se recibe para dar. Por consiguiente, da menos y el otro va a sentir que tiene más derecho y va a empezar a exigir más. Y al hacerlo, aparecen los otros controladores del reino, que son las emociones de rabia, de decepción, de desconsuelo, de tristeza, etcétera, etcétera. Entonces, así funciona toda esa cadena de emociones que son las que controlan el lado de la sombra. Ahora, nuestra obligación como representantes de la luz es conectarnos cada mañana con esa fuente inagotable de energía, de luz, de amor, de entrega, de servicio, para poder obtener todos los recursos que nosotros necesitamos para poder servir, apoyar y entregar. Si nosotros activamos esa fuente de energía y de provisión, automáticamente vamos a sentir en nuestra alma la gratitud que inicia o que activa el circuito. ¿Por qué? Porque sencillamente estamos recibiendo, pero la gratitud amplía nuestra vasija. En vez de reducirla, como explicaba hace un momento, la amplía. Y al ampliarla hay mayor para dar y la persona que recibe va a sentir mayor beneplácito en el recibir. Y ese beneplácito se convierte entonces en gratitud. Y la gratitud de él activa automáticamente una respuesta en el universo, porque hay un reconocimiento de la luz. Ese reconocimiento de la luz hace que haya más abundancia en el dar porque la vasija se ha ampliado. Pero en el caso contrario, que era lo que les explicaba ahora, la vasija se reduce y cada vez se hace más pequeña. Entre más pequeña sea la vasija, hay menos para dar y mayor exigencia hay del otro lado de quien recibe. Y esa exigencia, como les explicaba, activa todos los regentes del reino de las emociones de sombra para generar mayor oscuridad. ¿Por qué? Porque como llegó una gran cantidad de luz, entonces todos ellos salen a querer alimentarse de esa luz. Pero sucede que notan que cada vez hay menos cantidad de luz para alimentarse. Por eso genera una disputa entre ellos y en ese conflicto interno que se genera, desaparece o se oculta el aspecto gratitud y aparece
lo que se llama ingratitud. Ingratitud no es otra cosa sino la gratitud escondida, ¿sí? Que en medio de la clipa de dolor por recibir cada día menos. Eso está generado, como explicaba al principio, por la obligación que se siente en el dar o en el recibir. ¿Fui claro? ¿O hay alguna pregunta? ¿O alguien desea aportar algo? Quiero confirmar, Conrado, cuando dijiste, o sea, que cuando a uno le da pena recibir o pena o se siente como, sí, por ejemplo, cuando alguien le brinda algo a uno y ay, qué pena, muchísimas gracias, o sea, lo sorprende a uno, pero a la vez como que ese sentimiento achica la vasija o es solo cuando no se recibe, cuando deciden no recibirlo. El sentir pena, la pena no es un ejercicio de la luz, ¿sí? Es una de las eh, expresiones de los regentes de la sombra. Entonces, yo no tengo por qué sentir pena de recibir. Yo debo sentirme eh, orgulloso de que alguien decida atenderme o apoyarme o halagarme con algo, ¿sí? Porque para eso está el ejercicio del dar y el recibir. Lo expliqué hace un momentico. Eso es un circuito en el cual se van alimentando el uno al otro. Entonces, yo debo de sentirme agradado cada vez que alguien quiere darme algo, quiere hacerme una atención, quiere regalarme algo, quiere entregarme algo, quiere decirme algo bonito, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo debo estar en la actitud de recibir. Yo no sé por qué lado el creador va a entregarme lo que tiene para darme cada día. Entonces me lo entrega por un lado o por el otro. Estamos acostumbrados precisamente por el pan de la vergüenza a que tengo que trabajar por cada cosa. Y se nos olvida que en el inicio yo no necesito trabajar absolutamente para nada. Yo lo que necesito es ganarme el pan con el sudor de la frente. ¿Eso qué es? Ganar el pan con Jomai Binah, y el sudor son las aguas que brotan de los manantiales superiores. Eso significa que la inteligencia me muestra que soy merecedor de todo en el universo. Por consiguiente, si alguien me trae algo que me envió el universo, yo debo estar en la posición de recibirlo. Si no lo recibo por pena, por vergüenza o lo que sea, esas son programaciones, son paradigmas que han establecido socialmente, supuestamente para mantener un estado de educación o de cultura, pero eso es falso. Yo debo de recibir ampliamente, no importa de quién reciba, porque, claro, no recibe del vecino, de la persona o del fulano o de sutano, pero se están esperando que el gobierno les esté dando todo el tiempo. Entonces, ¿dónde está la real expresión de humildad en el recibir, verdad? Yo debo recibirlo. Si no recibo, inmediatamente cierro el grifo, ¿sí? Porque no hay gratitud. O sea, ahí no hay gratitud, bloqueo la gratitud. Entonces la otra persona se siente ofendida. Y es muy simple. Haz el ejercicio con tu esposo. Ve a darle a tu esposo un beso y que tu esposo te rechace el beso. ¿Tú cómo te sientes? Es exactamente lo mismo, ¿verdad? Es exactamente lo mismo. Cuando una persona viene a darte algo, lo viene a dar desde el amor. Y el rechazarlo es rechazar a la persona, pero no a ella, sino al ejercicio del dar que viene desde el universo. Entonces, cierro el grifo. No hay gratitud y automáticamente queda atrapada la chispa de gratitud que había en el acto y el otro se queda ofendido. Y se queda ofendido y siente
rabia o molestia, a este no le vuelvo a dar, etcétera, etcétera. ¿Soy claro en el concepto? Ok, gracias. Luz Dolly y después Esther Karina. Adelante, Luz Dolly. ¿Tienes levantada la mano? Sí, muy buenas noches, Conrado. Muchas gracias por Ah, su oportunidad. dime. Quería preguntarle una cosita. Entonces, según lo que su merced explicaba, ¿no es tan bueno darle siempre el diezmo a una familia necesitada, a una sola familia? ¿O hay que No, variar? no es muy bueno. Esa misma explicación se la di hace poco a otra persona que me hizo exactamente la misma pregunta. Voy a explicarte por qué. El diezmo, el diezmo es muy diferente de la sedacá. Eso lo explicamos ya. Tranquila que si no lo escuchaste, está en el canal, ¿ok? Y puedes ver la charla sobre el diezmo y sedacá. El diezmo es una, eh, un dinero que nosotros entregamos a aquellos que están estudiando Torah. O sea, ¿de dónde salió el diezmo? El diezmo sale de la necesidad que tiene un sembrador de extraer de su cosecha la mejor porción de esa cosecha para poder resembrar y que le sirva como semilla para su próxima cosecha. Si el sembrador no saca ese 10%, entonces no va a tener semilla para sembrar y va a perder su próxima cosecha. Quiere decir que se rompe el flujo de la siembra, cosecha, siembra, cosecha, siembra, cosecha. ¿Ok? Entonces, por eso el diezmo se estableció para eh, eh, los israelitas para poder sostener a los levitas quienes no trabajaban, pero estaban haciendo o tenían que cuidar todos los asuntos del templo. Quiere decir que para que el templo se mantuviera, necesitaba un grupo de personas que hiciera todos los efectos de cuidarlo, de cuidar de él. ¿Por qué el templo? Porque el templo es el punto de conexión donde llega la luz y la energía del creador. ¿Ok? Entonces alguien tiene que cuidar esa energía. En este caso, quienes están cuidando de esa energía son los que están estudiando Torah. Quiere decir que los estudiosos de Torah o aquellos que están estudiando y que se dedican, en el caso mío, por ejemplo, que me dedico a explicar cómo funcionan las cosas y qué es lo que dice la Torah para las cuestiones prácticas de la vida, entonces somos estudiosos de la Torah. Quiere decir que el diezmo entonces se le entrega a esas personas para que puedan sostenerse. Porque si no, entonces, si tienen que ir a trabajar, ¿a qué hora van a sacar tiempo para dedicarse a estudiar y luego para enseñar todo lo que tiene que enseñar sobre Torah? Eso es diezmo. Por otro lado, está la sedacá. La sedacá también es otro 10% que se entrega a las familias o a las personas que tienen una necesidad. ¿Eso quiénes son? Principalmente son las viudas, los enfermos, los huérfanos, aquellas personas, los discapacitados, aquellas personas que no tienen cómo valerse por sí mismos, los ancianos, ¿ok? Eh, los desamparados. Entonces, cuando a una persona tenemos que tener muy claro, y aquí quiero ser bien claro porque la línea es muy delgadita, cuando una persona realmente no puede valerse por sí misma y yo siento desde el fondo de mi alma la necesidad de aportarle a esa persona, yo puedo hacerlo permanentemente toda su vida, ¿sí? Porque yo tengo el convencimiento de que esa persona no puede valerse por sí misma. Y si yo no lo hago, entonces, ¿quién va a sostenerlo? Entonces, yo puedo hacerlo. Sin embargo, si yo sé que hay una posibilidad de que esa persona se defienda por sí mismo, entonces el darle la sedacá puede generar permanentemente
como un sueldo, por decir algo, puede generar en esa persona la posición de yo no necesito trabajar, yo entonces ya tengo quien me sostenga y ya tengo todo resuelto. Entonces, se puede convertir incluso socialmente, ya lo vemos, aquellos que están siempre recibiendo un subsidio porque son X, ¿sí? Y lo reciben del gobierno, finalmente se convierten en un dolor de cabeza para el gobierno. Lo veía, por ejemplo, cuando estuve en Australia estudiando, lo veía con algunos grupos de aborígenes donde tienen unas prerrogativas del gobierno que lo sostiene precisamente por ser aborígenes, y al final se convertía en una situación social porque ellos, como tenían todo resuelto, casa, alimentación, estudio, vestido, medicina y todo eso, entonces no tenían nada que hacer. Y el que no tiene nada que hacer, ¿qué hace? Se va a buscar qué hacer en la calle. Y al hacerlo, entonces hacía de todo, se veía grupos que no estaban aportando socialmente, ¿verdad? Entonces, por eso se veía, y eso lo veíamos en la universidad, como un conflicto social. No digo que sean todos, no, algunos pequeños grupos. Y eso se ve en todas las sociedades cuando se les entrega el subsidio a un grupo de personas que sí pueden producir, pero finalmente se dedican a otras cosas menos a las cosas buenas. ¿Ok? No sé si con eso respondo a tu pregunta, eh, Luz Dori. Sí, señor, muchas gracias, entendido, comprendido, Ok, gracias. perfecto. La SEDACA es el impulso que nosotros le damos a una persona que sabemos que está en una necesidad, pero que puede eh, resolver sus asuntos y que tiene cómo salir adelante. Por ejemplo, una SEDACA puede ser, yo veo que hay un muchacho que tiene el deseo de estudiar, pero no puede porque sus recursos no le dan. Yo puedo, como SEDACA, pagar sus estudios, porque yo sé que finalmente al pagar sus estudios, él se va a desarrollar como ser humano y luego a ser útil a la sociedad, ¿verdad? Y llegará un punto en que ya no necesitan más mi SEDACA y lo que se genera en él es gratitud, que es lo que estoy explicando en el tema. Entonces, al generarse la gratitud y al él transformar ese dinero que yo le estoy dando, luego lo multiplica, eso es multiplicar la luz. Y ahí es donde se rescata la chispa. ¿Ok? Gracias. Entonces, Esther Karina, luego James y luego, ¿quién más levantó la mano? Bueno, listo. Adelante, Esther Karina. Bueno, yo no había levantado la mano, la había levantado el celular, pero como él sabe más que yo, sí tengo una pregunta. Dime. Ahora me surgió cuando estaba respondiendo la pregunta anterior. Tú hablaste en el momento en que tú dijiste, yo por lo menos estudio algo. Entonces, mi pregunta es, cuando nosotros hacemos nuestros cursos de estudio, ¿eso entonces se considera diezmo? Cuando hacemos nuestros cursos de estudio, Por ¿cómo? ejemplo, nosotros vamos a estudiar, por ejemplo, el ego que estudiamos para Purín y hacemos Sí, un curso. Nosotros, sobre todo porque me causó curiosidad, porque cuando tú dijiste, yo estudio, y yo dije, ve, Conrado últimamente dice que tú debes, o sea, el universo tú debes aportarle. Entonces ahora se me surge esa pregunta, o sea, tú, volviendo al ejemplo como tú lo pusiste, tú te dedicas a estudiar Torah, a explicarnos y desglosar toda esa parte de explicación de Kabbalah, de los códigos, de toda la información que Hashem te brinda y te llega y nos las compartes a nosotros, ¿ya? Entonces, en definitiva, sí estamos recibiendo un beneficio a cambio automáticamente por hacerlo, pero nosotros, por así decirlo, aportarte a ti, nosotros estamos aportando al estudio de Torah.
aunque los beneficiarios seamos nosotros. Entonces, por eso es que me entra la duda de si hace parte del diezmo, porque como obtengo un beneficio tan inmediato al hacer el Claro. curso, Dale, termina, perdón, termina. sí, entonces, por eso es que de pronto lo dudo, ya así me refiero, porque tú de pronto, tú sí recibes, sí es cierto que recibes el universo, toda la energía gira y todo se te devuelve multiplicado 10 veces más, pero cuando tú pagas, en el momento en que tú pagas a una organización de estudio por un curso, tú estás recibiendo un beneficio automático que es el curso. Correcto, entonces eso no es diezmo, porque está Okay. recibiendo el beneficio. El diezmo Okay. es si tú le dices, por ejemplo, a Albert Goslan, le llegó una donación de Esther Karina y le llegó porque Esther Karina entra a su página y estudia a partir de lo que Albert Goslan ha No, estudiado y vamos ha a enseñado. dentro del grupo. Yo le envié una donación a Conrado Gómez. Ok. Entonces, Listo. sí, Si le enviaste una donación a Conrado Gómez, está perfecto y eso es un diezmo. Pero si sí, pagaste pero un si es curso de el los, curso que yo voy a hacer, ya no es diezmo. ya no es. Ese es el tercer elemento que les expliqué en estos días. ¿Se acuerdan que les decía que el tercer elemento es sacar un diezmo, que también es 10%, para estudios Para estudio. personales? Sí, Y esos sí, yo recordé estudios, en ese momento. sí, eso está determinado en cursos, talleres, seminarios, libros, folletos, todo lo que yo tenga que comprar para elevar mi nivel de conciencia, o sea, de conocimiento, perdón, no de conciencia, de conocimiento. Entonces, ese forma parte del otro rubro que corresponde con estudio, ¿sí? O sea, son diezmo, sedacá, estudio, ahorro e inversión, son 5, ¿ok? Entonces, diezmo es, le di a Conrado Gómez, o a Conrado no, porque no es a mí, es a la organización Cabor International, le di una donación X por reconocimiento a todo lo que hizo sobre Homer. Listo, ya, punto. Igual, o sea, igual yo siempre he tenido totalmente claro que el diezmo fue fijado en la Torá porque los levitas estaban dedicados 100% al servicio. Y los levitas, las tribus ofrendaban al templo y los levitas de ahí estaba el consumo y de ahí estaba todo. Entonces sí, Correcto. claro esa parte. Entonces, ese es el diezmo. Ahora, en la SEDACA entonces la aplicas a quien tú consideres que es la señora de la esquina, la señora de las frutas, entonces vas y le compras una canasta de frutas para que venda y entonces ella vende y hace, saca su fruto y con eso ella ya puede iniciar un negocio. Entonces, el diezmo. O la señora que está enferma y no tiene quien va y la atienda, entonces tú vas y le atiendes y le preparas el alimento y le arreglas la casa y todo. O sea, también es ese de acá por tiempo, ¿ok? Porque no siempre es dinero, ¿sí? Entonces a mí, por ejemplo, a nosotros nos llega un libro y alguien llegó, yo recuerdo hace poco para uno de mis cumpleaños, alguien me dijo, te regalo esto, yo sé que quieres comprar unos libros, te compro los libros, ¿sí? Entonces no tiene que ser dinero, ¿ok? Luego el tercer elemento sí es dinero porque es, perdón, el tercero es educación, el tercero es educación y es para la persona misma. Entonces, yo saco para mí, por ejemplo, como Conrado Gómez, yo saco para hacer mis estudios, entonces le pago a quien sea, a Albert Goslan le pago un curso, o le pago a Javier, o le pago a Mario Sabán un curso. Yo acabo de terminar un diplomado, o estoy terminando un diplomado, ¿sí? Eso es lo que yo saco para mí, ¿verdad? Y para poder, por ejemplo, hacer toda la celebración de Pesach, tuve que comprar una serie de libros. Entonces, eso es el tercer rubro, ¿sí? Para poder hacer esto que estoy haciendo, yo tuve que haber comprado una serie de libros, ¿verdad? Entonces, eso es el tercer rubro, que es educación. El cuarto rubro es otro 10% que corresponde a ahorro. Y ese ahorro es un dinero que yo tengo guardado y lo voy metiendo en una cuenta y está allí para cualquier eventualidad. Y el quinto es
además un 10% que voy ahorrando, pero para invertir. Entonces, para invertir en un negocio, invertir en algo que vuelva y que pueda traer retribución eh, eh, en la inversión. ¿Ok? Esos son los 5 rubros. ¿Sí fui claro entonces en el? Perfecto. Gracias, querida. Adelante, James. Bueno, Conrado, buenas noches para todos, para ti. Yo recuerdo mucho un jovencito que se ubicaba fuera de un centro comercial en Villavicencio y él era cuadrapléjico en una silla de ruedas, solamente podía mover la cabeza. Y ese joven, pues él recibía limosnas y algún tiempo después, después como unos, yo creo como unos 8 años, él seguía allí, me lo encontré y nos pusimos a hablar y me decía que él había el que con las limonas que él recibía le había hecho una casa a la mamá, había puesto a estudiar a los hermanos, o sea, es decir, él esa limosna, ese diezmo, podemos llamarlo así, que recibía la gente, lo utilizó bien, ¿cierto? O sea, está bien utilizado. Y una pregunta también es, Conrado, por ejemplo, hay abuelitos que trabajan vendiendo dulces o gente, por ejemplo, que vende vendiendo esos cuadernitos de crucigramas y esas cosas y, por ejemplo, a ellos se les puede dar un diezmo, o sea, es decir, sin recibir el crucigrama o el dulce, se les puede decir, tome esta plata, o sea, sin decirles que si no se les da el dinero y ya, eso es Claro, un diezmo. sí, eso se puede hacer. Eso se puede hacer. Y tú puedes darle eh, acuérdense que no es, una cosa es diezmo y otra cosa es acá. Ajá, Tú le das eso esa iba a decir. acá, tú le das esa acá a la persona que tú consideras, ¿sí? Entonces, por ejemplo, y yo insisto en el tener claro, o sea, escuchar a la voz de mi alma, que es la voz de mi Neshama, ese sexto sentido de que hablamos, eh, que me dice, dele a esa persona o no le dé a esa persona, ¿sí? ¿Por qué? Porque no importa si el pelado es parapléjico o incluso cuadrapléjico, no importa, ¿sí? No importa si lo es, porque esa no es una excusa para no cumplir con su propósito de vida. Lo vemos, Stephen Hawking mira las limitaciones que tenía y mira en el nivel en que estaba, ¿verdad? Entonces eso no es una limitación. Eh, Incluso hasta en muchos casos, hacer que la otra o estimular a que la otra persona saque de su potencial para que exprese su talento único es una manera de apoyarlo mucho más que dándole una acá. ¿Ok? Entonces debemos de tener claro cuándo le aportamos a una persona. Le aportamos a una persona cuando ayudamos en su crecimiento y en su transformación, sino el hecho de darle un plato de comida, el hecho de darle ropa, darle vestido, sí, hospedaje, eso no lo transforma. Pero si a través de eso que yo estoy haciendo, él se está transformando y se está elevando como individuo, entonces estoy haciendo el ejercicio. ¿Ok? Yo voy a tener claro que esa persona se está transformando y al transformarse eleva su nivel de conciencia, porque a eso venimos todos. Si en el dar nosotros no permitimos que la otra persona eleve su nivel de conciencia, que es su transformación y luego la elevación, entonces le estamos haciendo un daño. Por eso lo que les explicaba ahora, cuando se me convierte en una obligación, cuando ya incluso, bueno, ¿qué hubo? ¿Por qué no me da? Si usted siempre me da y yo no puedo, mire que yo no puedo y tiene que darme, no, yo no tengo que darle nada, porque allí entonces ya no hay gratitud, ya la gratitud desaparece, se convierte en una obligación y al convertirse en una obligación ya es una esclavitud el darle. ¿Estamos? Por eso hacía la diferencia entre el padre cuando le da a un hijo, que lo da desde el amor y desde el sentimiento y de la protección del amor, y el hijo cuando le da al padre, que ya no puede valerse por sí mismo, que lo hace desde el amor y desde la gratitud por todo lo que el padre le dio. Entonces, por eso, en muchas ocasiones, nosotros vemos viejitos desprotegidos por allí. ¿Por qué? ¿Y dónde están sus hijos? Pero, ¿cómo fue esa persona antes y qué sembró
cuando estaba en su juventud. Y lo estoy diciendo sin juicio, porque eso tampoco lo justifica, ¿no? Para eso está la misericordia. O sea, el ejercicio es, mi papá no me apoyó o el papá a esa persona no le apoyó y no le sirvió, pero yo cuando logro entender el sentido del proceso y transformar el hecho, entonces yo sí lo voy a apoyar porque ya entendí que él no tenía la conciencia para poder haberme apoyado. Y punto. Pues ahí se rescata la chispa de luz y ya no hay un desquite. ¿Verdad? Como él no me ayudó, entonces yo no le ayudo. Allí no hay ningún rescate y no pasó nada. Y ahí lo que se genera es más karma. Porque si el hijo recibe lo suficiente para apoyar a su padre, su obligación es apoyarlo porque él está desprotegido. Y eso lo dice la Torá. ¿Pero por qué? No porque sea obligación dentro de una cárcel y dentro de una esclavitud, sino porque entendió rescatar la chispa. ¿Qué es rescatar la chispa? Cuando el muchacho fue abandonado y desprotegido por su padre, se genera una clipa de dolor. Pero sucede que el Señor lo hizo por muchos motivos. Cuando el pelado que fue víctima de la situación entiende los motivos del padre y descubre que el papá sí lo ama, pero por el motivo que sea no le brindó la protección, entonces se rompe la clipa de dolor, se destapa el amor, que es la chispa, y se eleva cuando él empieza a apoyar a su papá como una expresión de amor. ¿Fui claro en el concepto? Sí, Bien, sí, señor, muchas gracias. bien. ¿Alguien más tiene? Sergio, adelante. Hola Conrado, buenas noches. Cuando hablas del estudio, el 10% para el estudio, ¿tiene que ser estudios bíblicos o puede ser cualquier tipo de estudio Estudio, que aumente mi conocimiento en cualquier tema? estudio, cualquiera que te ayude. Es más, en la medida en que te ayude a multiplicar ese dinero que estás invirtiendo, muchísimo mejor. Ok, ok, ok. Y dos, entonces el tema cuando hablas, cuando estabas explicando de que el universo empieza a manifestar recursos limitados, es cuando no reconocemos todo lo que el creador nos da agradeciendo, así lo entiendo. O sea que en el ejercicio del día a día de agradecer todo lo que está en nuestra vida, eso amplía nuestra vasija y permite que así como llegue más, se dé más. Es Correcto. el concepto. Ese es el concepto. ¿Cómo funciona? Cuando yo, por ejemplo, me voy a tomar un vaso con agua y reconozco y agradezco por el vaso de agua. ¿Cómo agradezco? A través de una bendición. La bendición realmente lo que está haciendo es abriendo un canal para que la chispa que hay dentro del agua, o sea, el alma del agua, se eleve, ¿verdad? Ese es el ejercicio real, ¿sí? No es gratitud, o sea, se expresa como gratitud. Por eso decía, la gratitud es la expresión con respecto a el reconocimiento de la grandeza del creador. Yo reconozco que el creador tiene todo para darme y yo recibo todo lo que el creador tiene para darme. Por eso cuando le contestaba a Diana de que por pena no le voy a recibir a alguien, entonces le rechazaste al creador la bendición que te está mandando a través de esa persona. Yo de reconocer al creador en todo. Lo reconozco cuando voy a comer y hago la bendición del pan, del, de la adamá y del fruto de los árboles y de todo. Cuando yo hago esa bendición, le doy gracias al creador por permitirme alimentarme, pero sobre todo, no es por el alimento, es por el hecho de que a través mío se puede elevar una chispa de luz
Es decir, se puede elevar el alma de eso que está allí para que yo lo alimente. Por eso los alimentos que van a llegar a mi mesa van a ser los alimentos que están listos para elevarse porque saben que yo soy el canal para elevarlos. ¿Soy claro en el concepto? Entonces lo que sucedía en el templo. En el templo los animales iban al templo para ser sacrificados porque sabían que era la forma en que se elevaba su alma y pasaban del nivel animal y muy posiblemente podían llegar al nivel de humano. ¿Sí? Entonces el nivel vegetal va a querer llegar a mi mesa porque yo lo abro el canal para que tal vez en su próxima encarnación sea un animal y no un vegetal. Lo mismo el agua va a llegar a mi mesa porque tal vez a través de la bendición se libera esa alma y luego llega como un vegetal y luego va a llegar como un animal hasta que llega a un nivel de un ser humano. ¿Ok? Entonces, la gratitud está, y yo insisto en eso, al creador no le interesa nuestra gratitud, no le interesan nuestros rezos porque eso lo haga grande o porque eso lo alabe, porque no, a él le interesa porque así nosotros nos reconocemos como canal y nosotros nos reconocemos como el vehículo a través del cual se eleva esa chispa. Entonces, si a mí me llega, vamos al caso de Esther Karina, si a mí me llega la sedacá de Esther Karina, perdón, el diezmo de Esther Karina, ella decidió, bueno, Conrado hizo un trabajo magnífico en el Homer y yo le entrego tanto Un millón de pesos. tanto de, de diezmo. El ejercicio de yo coger el diezmo, primero estar agradecido porque Esther Karina hizo ese acto conmigo, pero además si yo cojo el diezmo, parte, tengo que darlo, ¿sí? El 10% yo necesito darlo, pero parte de ese diezmo, con eso compro unos libros. Ustedes no se imaginan la alegría que yo sentía cuando me llegaron los libros con que yo preparé Pesa. Ustedes vieron la celebración de Pesa cómo estuvo, pero la alegría que sentí cuando me llegaron mis libros de eso, para mí eso era un éxtasis. Entonces, eso es la elevación de la chispa y para eso se hacen ese tipo de cosas. Entonces, cuando yo estoy en el dar y entrego lo que sea, una sedacá, un diezmo o lo que sea que yo esté entregando y lo entrego con amor, la gratitud del otro es el que eleva la chispa. Por eso, al yo expresar esa gratitud, se amplía mi vasija y tienen que llegar más cosas. ¿Por qué? Porque entonces yo estoy dispuesto a hacer el ejercicio. Y el ejercicio está expresado en 50 días reunidos acá, hablando de Torah y expresando lo que yo voy aprendiendo. Y aprendiendo de ustedes cuando ustedes plantean algo, cuando ustedes preguntan algo, cuando alguien aporta algo. Este es el estudio. Al final, este es el ejercicio. Entonces, por eso es importante la gratitud, porque la gratitud es la que amplía la vasija. La falta de gratitud es la expresión o es el síntoma de que quedó capturada la chispa. Entonces, la luz que hay en la gratitud o que revelaría la gratitud, no la gratitud misma, sino la que revela la gratitud, esa luz queda atrapada porque fue atrapada la gratitud y fue atrapada por el regente de Malkut y entonces ahora no hay luz y empieza a restar luz. Es decir, cada vez hay menos deseos de dar, cada vez hay más rabia, hay más molestia, hay más inconformidad, hay más de todo, porque el otro empieza a activar a los demás, ¿sí? ¿Y cómo los activa? Pues entonces, uy, ahí hay luz. Entonces ahora llega resentimiento a tomar de esa luz y llega decepción para tomar de esa luz y todos ellos empiezan a llegar para tomar de esa luz. Entonces, al final se vuelve una reunión de representantes de la sombra robando esa luz. Entonces, cada vez menos va a ser posible que
que la gratitud sea rescatada. ¿Fui claro en el concepto? Bien, adelante, César. Gracias, Conrado. Entonces, bueno, ya tenemos claro acá y Diego, pero entonces ahora te toco la acá acerca de lo que dijiste. Ay, Acerca de que no te copié, perdón. no, en cuanto a la acá, fíjate que es es un hilo muy estrecho, porque por ejemplo, a mí me nace darle a esa señora que está allí, esa viejita que está allí, resulta que ella no lo va a utilizar para su crecimiento y no para comer. Entonces, allí, ¿qué? ¿Cómo interpretaría yo eso para poder que se vuelva una chispa? ¿Ya? Mira, con eso, y ahí vuelvo al ejemplo que di Sí, en estos días, no sé si fue ayer o antier, con respecto al drogadicto. El crecimiento no está determinado por que sepa o no sepa, ¿sí? Si ella lo utilizó para comer, está perfecto porque al fin y al cabo está viviendo, ¿ok? O por lo menos está sobreviviendo. Entonces, en el caso del drogadicto, que es más fácil de entender, se supone que se le entrega a esa persona y al entregársele a esa persona va y consume. Pero sucede que al consumir se hace cada vez más adicto. Pero ¿cuál es el propósito de él ser adicto? Es de poder entrar en los mundos de oscuridad para poder rescatar almas que están atrapadas en ese mundo de oscuridad. Entonces no puede entrar solo disfrazado de drogadicto. Tiene que entrar siendo uno de ellos y formando parte de ellos y entregando parte de su luz y entregando porque hay que pagar definitivamente para estar en esos mundos, hay que pagar y se paga con luz. Entonces él paga parte de su luz, paga con parte de su libertad, porque al volverse adicto ya no es libre, sino que es preso de esa adicción. Entonces paga para estar allí. Pero ¿cómo está transformando él? Rescatando almas. ¿Cómo se está elevando él? Entre más almas rescate y más aprende del proceso del rescate de las almas, entonces más se eleva. Entonces está en el ejercicio de transformar realmente. O sea que al final, el darle a esa persona para ir a consumir droga es una forma de aportarle para que pueda cumplir con su propósito de vida. Y ojo que no estoy diciendo que hay que ir a darle a los drogadictos, eso no es lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que debe tener la claridad suficiente para saber cuándo doy y en qué momento doy y a quién se lo doy y de qué manera se lo doy. ¿Ok? ¿Por qué? Porque cuando nosotros damos, el dar, cuando es desde el amor, no tiene condiciones. Cuando es desde el ego o el desamor, sí tiene condiciones. Yo le digo, bueno, yo te doy esta plata, pero no te la vas a gastar en droga. Entonces a mí no me la dé. Punto. A mí no me dé plata. A mí no me ponga condiciones. A mí no me coarte mi libertad. Si usted me va a dar la plata para esto y yo no la necesito para eso, entonces no me la dé porque yo la necesito para eso. Soy claro en el concepto, ¿verdad? Y es muy usual, o sea, que la persona le diga, porque yo lo he visto, he ido en el carro con alguien y le pasa al drogadito, tome para comer, no para droga, entonces no me dé, no me condicione el dar. El dar condicionado no es dar, porque no sale desde el aspecto del amor, sale del aspecto del desamor. Es decir, el Señor se siente mal porque hay drogadictos, por la falta de aceptación, porque tal vez tiene un drogadicto en su casa, por lo que sea, porque alguna vez lo robaron, por lo que sea, el tipo tiene un dolor contra los drogadictos. Después le dice, no para droga, punto. Entonces, no está saliendo desde la luz, está saliendo desde la sombra. ¿Estamos? Entonces eso es lo que genera es más oscuridad, más sombra, porque el otro se molesta, el otro se disgusta y fuera de eso ahí no se revela ninguna chispa de luz.
porque realmente no hay dar. Hay una, está coartando la libertad. ¿Ok? ¿Claro en el concepto? ¿Sí fui claro en la explicación? Sí, Conrado, súper, súper, gracias. Vale, adelante, Mari. Hola, hola. No, yo acabo de Hola. llegar, no sé cómo ha Sí, estado la tranquila. conversación, pero lo que alcancé a oír. Una cosa, Conrado, yo he escuchado que por ejemplo, los cabalistas hablan de dos tipos de sedacá. No recuerdo cómo se llama. O sea, una que es cuando se da a personas así, que tú decides que es una caridad, pero ya cuando se da a nivel de personas que estudian la cábala, ya es otro nivel de sedacá. No, no me acuerdo cómo se llama, pero yo he visto que lo dividen así. Entonces, es como, o sea, no es que no sea válida la que se dé, por ejemplo, la que estás hablando a una persona de la calle, a alguien, es, es igual de válida, pero la que tiene como mayor peso es la que se da precisamente eh, a los que estudian Torah o estudian Cábala. Correcto. Por eso yo les explicaba la diferencia entre diezmo y caridad. No se los planteé desde la caridad como caridad, sino para que les quedara más claro el diezmo de la caridad, porque el diezmo que es lo que se entregaba a los levitas, pero sucede que ya no tenemos templo. Entonces se le entrega a la sinagoga, porque para eso se reúnen y se congregan para estudiar Torah y todo eso. Pero sucede que nosotros, o yo personalmente no voy a una sinagoga y creo que ustedes no van a la sinagoga, entonces no tienen cómo diezmar a la sinagoga. Las sinagogas por eso tienen una membresía y tienen, hay algunas que se fijan o hay que entregar la declaración de renta. Entonces, cada año ellos con la declaración de renta dicen, es que usted ganó tanto, tiene que entregar tanto a la sinagoga. Nosotros no tenemos eso, entonces lo que se hace es entregarlo a casas de estudio, que era lo que explicaba yo hace un momentico. Entonces, se lo entrega a cualquiera de las organizaciones o a cualquier persona que esté estudiando Torah y principalmente, no tanto que esté estudiando Torah, a las personas que estén enseñando, o sea, que estén multiplicando el conocimiento de la Torah. Porque cualquiera puede estudiar Torah encerrado en su casa y ya ahí no pasa nada y no le dice a nadie, no le cuenta nada de lo que está aprendiendo. Pero si esa persona, al contrario, está enseñándole y está multiplicando los conocimientos de la Torah, entonces esa persona tiene más mérito para recibir lo que llaman sedacá o lo que llaman diezmo, ¿sí? O sea, por lo menos esa persona tiene, porque lo está multiplicando y para eso es que se entrega ese dinero, para que se multiplique la fuerza de la Torah y el estudio de la Torah. Para eso es que se hace. Conocimiento sería. Bien, ¿algo más? Gracias, Mari, por tu aporte. Nada más. Bien, entonces muchísimas gracias por estar con nosotros. Ha sido un verdadero placer compartir con respecto a este día del Omer, este estudio de Malhut de Gesed, y con eso completamos esta sefirá. Quienes deseen continuar, los esperamos mañana, Besrat Hashem, 7 de la noche hora Colombia, 8 de la noche hora Nueva York. Quienes no tengan el link pueden solicitarlo, que con muchísimo gusto se lo enviaremos y serán bienvenidos. Gracias. Una feliz noche y miles de bendiciones.